FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. Hoy vamos a hablar de cómo las regulaciones le dan forma a la industria financiera. Antes de empezar a debatir sobre este tema y dar el curso a una seguramente acalorada discusión, Augusto nos va a contar la historia del día. Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Todo muy bien, gracias. A ver, el 2 de noviembre de 1907, en el medio de la crisis de 1907, que fue la primera crisis, digamos, fuerte que hubo en los Estados Unidos en el comienzo del siglo XX, se produce un hecho muy particular, porque John Pierpont Morgan, también conocido como J.P. Morgan, el fundador, digamos, del banco que lleva el mismo nombre, convocó a los 120 mayores financistas de Nueva York en la biblioteca de su mansión. Dicen que los convocó y se hizo cerrar por fuera de la sala con algunas cadenas a todos los que estaban dentro de esa sala y no los dejó salir hasta que se pusieran de acuerdo sobre cómo iban a hacer para inyectar una cantidad de dinero determinada que era un poco lo necesario, según las estimaciones de él, para poner fin a este proceso de recesión que se estaba viviendo en Estados Unidos. Recesión principalmente focalizada en la baja que había tenido la bolsa, digamos, de un 57%, mejor dicho, cuya consecuencia era la baja que estaba teniendo la bolsa de un 57% versus su pico del año anterior, y que se había profundizado por los desastres que había generado un terremoto que había tenido que había tenido lugar en San Francisco. La crisis de 1907 y esta reunión que preside Morgan y que termina con la decisión de los banqueros de inyectar $25 millones, cuentan algunos estudiosos que trajo como antesala los primeros indicios de lo que sería la creación de un banco de reserva, que funcionaría como prestamista de última instancia y que justamente pudiera intervenir en estos procesos en los cuales quizás era necesario regular precio de tasa o bien inyectar liquidez o no al mercado. Lo cierto es que pasó 1907, pasó 1908, pasó 1909 y llegamos a 1910 sin que todavía hubiera un banco central o algún sistema de la Reserva Federal, digamos, vigente en Estados Unidos. Y es Aldrich, que era un senador de Rhode Island, un estado de Estados Unidos, quien por intermedio del presidente Wilson de ese entonces convoca nuevamente a 7 grandes banqueros de Nueva York, donde estaban los principales banqueros de lo que luego sería el Citigroup, de JP Morgan, de lo que era Wells Fargo, y primero los hace ir a New Jersey vestido de cowboy, como que iban a cazar, y una vez que cruzan a New Jersey los sube a un tren y los lleva a todos escondidos y de forma secreta a Georgia. En Georgia se juntan con otros senadores, con otro grupo de diputados y terminan poniéndose de acuerdo en crear un sistema de reserva federal que tuviera por lo menos 12 bancos locales que sirvieran para ir moderando las políticas monetarias que luego adoptara la Junta de Gobernadores Central de la Reserva General. El punto es que hubo varias idas y vueltas y recién Wilson termina promulgando lo que es la ley, o mejor dicho, el Congreso de Estados Unidos termina sancionando y luego Wilson promulgando lo que es la ley de la Reserva General en el año 1913. Y la Reserva Federal, seguramente por muchos de quienes nos están escuchando, es quizás el banco central más conocido a nivel mundial, pero obviamente no es el único. Pero sí hay que destacar que quizás fue el primero en crearse de una forma tan ordenada y tan, digamos, premeditada, porque en el caso, por ejemplo, del Banco de Inglaterra o del Banco de Francia, eran bancos que eran los bancos más grandes principales, los bancos más grandes y principales de cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso del Banco de Inglaterra era un banco que pertenecía a la familia Rothschild. En el caso del Banco de Francia era un banco 100% privado que había sido fundado por Napoleón en el 1800, e incluso en el caso del Banco de Suecia era un banco que era de la familia Palsbruch.
que luego fueron todos bancos que fueron nacionalizados, más o menos en 1935, y comenzaron también a tener facultades monetarias y típicas de lo que son los bancos centrales. En el caso de la Argentina, recién en 1935, luego de varios intercambios que tuvo principalmente Federico Pinero con el especialista británico Otto Niemeyer, se termina creando un banco mixto que tenía como función actuar como prestamista de última instancia y empezar a regular la actividad financiera de los bancos en la Argentina. Pero bueno, si hay algo por lo cual se va a caracterizar el siglo XX, es porque además de haber sobrevivido a varias crisis del sistema capitalista, que en muchos casos parecían que eran las últimas, en algunas oportunidades incluso el comunismo cobró bastante fuerza, la realidad es que siempre el sistema capitalista salió más favorecido y muchas veces también, por qué no decirlo, con más regulaciones, incluso luego de la crisis del petróleo y luego de la crisis del 2008. Entonces, luego de esta experiencia, digamos, de las regulaciones como formas de ir permanentemente intentando contener los riesgos sistémicos e incluso también, de alguna u otra manera, actuando como agente de última instancia que termina suplantando los errores que cometen los particulares, la realidad es que a mí me lleva a la reflexión, Juanpi. Me gustaría preguntarle a algún hincha de Racing, que incluso seguramente tuvo alguna participación en que no desaparezca Racing en el 99, si él cree que los bancos centrales van a desaparecer. Oki Liendo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación, gracias a todos. No fui yo el de Racing, fue mi viejo. No creo que desaparezcan los bancos centrales. Si esa es la primera pregunta, creo que no van a desaparecer. Creo que han llegado a ciertas convergencias regulatorias. Como vos decís, las regulaciones en general fueron surgiendo de crisis. Y como dice la vieja frase, los generales siempre se preparan para la guerra que ya pasó. Entonces, en general, son crisis que son reactivas a problemas que ya sucedieron y que previenen problemas que probablemente, no deberían suceder de nuevo en el futuro. Entonces, lo que sucede con la próxima crisis es que hay algo nuevo que probablemente no habían visto, que las regulaciones que habían armado para prevenir la crisis anterior no sirven para la que sigue. Entonces, hay una nueva crisis y siempre la regulación se va sumando a una nueva capa y termina todo en una especie de enjambre que a esta altura es bastante homogéneo a nivel, la regulación financiera de bancos, ¿no? Es bastante homogénea a nivel internacional y hay bastante consenso sobre cuáles son las actividades que se pueden hacer, cómo no se pueden hacer y cuáles son los riesgos que se protegen. Ahí mi pregunta es si hay algún tipo de relación entre esta regulación homogénea que ha dado lugar en diferentes países, que en algún punto, no sabemos si eso no es la causa, también es para debatir, ha generado que, por ejemplo, la mitad de la población mundial nunca, por ejemplo, haya hecho un pago digital, ¿no? O el 75% del comercio retail de los países emergentes sigue siendo en efectivo. Y el surgimiento de llamémosles las fintech, que un poco vienen a ocupar ese espacio del mercado que está libre. Ahí la pregunta es si esa regulación de los bancos es lo que impidió a los bancos atender esos segmentos, o en realidad fue una decisión comercial y las fintech que atacan ahí porque antes nadie le daba bola a ese segmento. Son las dos cosas. Pensá, lo estoy tratando de explicar así, piensen gráficamente en un triángulo, ¿ok? Imagínense un triángulo en la cabeza. Ese triángulo es la pirámide de ingresos de la población. En la parte de arriba está la gente que tiene más ingresos, en la parte de abajo está la gente que tiene menos ingresos. Es decir, hay menos personas con más ingresos y más personas con menos ingresos. Esa pirámide poblacional, si uno la piensa eso en cantidad de personas, ahora piénsenla en cantidad de dinero. Es exactamente al revés. Arriba hay más dinero que abajo, ¿correcto? Ahora, en términos de costo de adquisición del cliente, y acá voy a la parte en la que vos analizabas la decisión comercial, el costo de adquisición al cliente sube a medida que uno baja en la pirámide. Es decir, es más difícil adquirir un cliente de menos ingresos y que esté más alejado de los centros urbanos y que tenga menos conectividad y que tenga más problemas para ser incluido en el sistema que a cualquiera de nosotros o a alguien que es ABC1. Probablemente sea mucho más fácil y más barato venderle un producto financiero. Entonces, la decisión comercial de los bancos es relativamente simple. Es, mira, agarro la pirámide
saco mi cuenta en mis costos fijos y en mi escala, cómo funciona, y en algún momento corto. Digo, yo llegué hasta acá. De acá para abajo es muy caro. Y la verdad que lo que me queda por adquirir en términos de ingreso es poco. Entonces esa es la primera cuestión en términos de la decisión comercial. La segunda... Y el riesgo va aumentando encima cada vez más. Eso yo lo pongo adentro de la cuenta del costo. O sea, más costo, más riesgo, más mora, si quieres pensarlo en términos de crédito, es más costoso. Y mucho más costoso después, si quieren, eso es una de las grandes ventajas que está trayendo el mundo de la tecnología a la parte de créditos, es analizar mejor ese riesgo, que creo que es acordémonos de esta idea del riesgo, que creo que es el centro de todo. Después la otra, que el otro problema que vos decías, que es el tema de la estructura regulatoria, es que la estructura regulatoria de los bancos, con esto que estábamos hablando y la historia que contó Agus recién, está basada sobre una regla de capital. Entonces, lo que dicen, así como JP Morgan los agarró los muchachos y dijeron cuánto van a poner, bueno, hoy la regla de los bancos centrales en términos de prudencia es, bueno, muchachos, ¿cuánto van a poner? Y yo les digo cuánto van a poner, que es aproximadamente entre 8 y 10% de tus activos en términos de capital, digamos, va variando, pero eso es más o menos la regla en términos de banco. ¿Para qué sirve ese capital? Ese capital sirve para amortiguar los golpes a los activos, para cubrir las deudas que tenés, que son los pasivos. Entonces lo que dice la regla es, bueno, vos salí y pedí a la gente que te dé su dinero, ese es un problema o algo que quiere proteger el Estado, y dice, yo quiero que esa plata esté disponible para la gente. Entonces vos podés invertirla, la podés invertir de acuerdo a determinadas regulaciones, pero acá la clave es que yo te voy a medir esos activos con algo que se llama graduación, que es, viste, las reglas son de graduación y de fraccionamiento. La de fraccionamiento es atomizarlo para que el riesgo esté atomizado, que los huevos y la canasta, esa es la regla. Y la de graduación es yo te los voy a ir midiendo. Entonces, si yo veo que tus activos se deterioran, te voy a obligar a contabilizarlos a menor valor. Y eso quiere decir que te va a quedar menos capital, entonces vas a tener que venir y traer más capital para estar siempre acolchonado. Esa regulación financiera que tiene el objetivo de proteger a los depositantes del riesgo que pueden tener los activos a donde van sus depósitos en un supuesto de intermediación financiera, que obviamente además en términos monetarios tiene multiplicador monetario, requiere este colchoncito, que está muy buena la historia porque es la mejor forma de verlo gráfico. Che, muchachos, vengan y pongan plata de ustedes porque si esto se complica necesito que alguien salve el problema y no quiero ser yo el Estado. Y por eso se los pido de manera anticipada. Es un costo estructural. Entonces, cuando tenés que definir hasta dónde voy en la pirámide, bueno, hay un momento donde el costo de capital me cuesta, es más grande. En estos momentos en los que las tasas son altas, el costo de capital es más alto todavía y es más difícil con esa estructura regulatoria, es decir, una estructura regulatoria que te requiere un costo de capital alto, llegar abajo en la pirámide, te cuesta. Hay una hipótesis en tu artículo por la razón o por la fuerza que es muy fuerte, digo yo, que dice algo así como que la fuerza de la ley es un elemento determinante en la naturaleza del dinero, ¿no? Que para funcionar como dinero, un instrumento tiene que tener una combinación entre utilidad y fuerza de ley. Es decir, por un lado tienes que cumplir las 3 funciones del dinero, si no las cumple nadie lo va a aceptar como moneda al final del día, y por otro lado, si el Estado, por así decirlo, no la respalda o lo reconoce, va a tener muchos problemas, ¿no? para convertirse como tal. Ni hablar si lo tiene en contra. Con esto decís más o menos que al final del día las criptomonedas, por más stablecoin que sean, al final del día no van a poder ser dinero como tales. No. Lo que digo es, vayamos por ahí un paso atrás. ¿Qué es el Estado? El Estado es un gran acuerdo entre personas. Porque podemos definirlo de muchas maneras, pero al final lo que termina pasando es que el Estado es un gran acuerdo entre personas. Es un grupo de personas que viven en un determinado territorio, o podría no ser un territorio, hay estados que no tienen territorio, pero que decide, viste, cuando hablamos de la institucionalidad son simplemente reglas que se cumplen. Es la conciencia generalizada de que hay reglas que no se rompen. Entonces, si ese grupo de personas que tiene una regla, que acepta sus propias reglas, ¿no? Y que las cree y las acepta, cree que las criptomonedas les sirven como dinero y que les sirven y les dan un beneficio y una utilidad, o creen que son buenas y las quieren usar, y el acuerdo generalizado de ese Estado es que las criptomonedas funcionan, las criptomonedas van a servir como dinero. Y no quiere decir que tiene que... viste, en términos de derecho, existe algo que dicen que hablan de la costumbre como fuente de derecho. Yo creo que es así, y muchísimas de las regulaciones y leyes que conocemos primero pasaron en el cotidiano. Sobre todo el derecho comercial, ¿no? Casi es algo todo. habitual. Es que en realidad todo. O sea, antes siempre hubo relación entre personas construidas en base a determinadas reglas antes de que existieran los estados. Entonces la costumbre es anterior al Estado. Entonces si vos me decís,
mirá, la costumbre generalizada en este estado es que todos nos pagamos con criptomonedas, es muy difícil que las reglas de ese estado formales después no lo atiendan. O sea, si el acuerdo de la gente en general está a favor de usar ese medio de pago, va a funcionar. Lo hemos hablado en algún otro capítulo, Oki, pero más que costumbre hablamos de confianza, pero son sinónimos y van de la mano. Por ejemplo, en la India se utilizaba o se transaccionaba con monedas del Imperio Romano cuando ninguna legión romana había llegado a la India en el año 100 después de Cristo. Y se había hecho tan arraigada está la costumbre que cuando los gobernantes indios tuvieron que emitir sus monedas, lo hacían con la cara del emperador romano, que no sabían quién era, pero era la costumbre, era esto, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a que transaccionamos con esta moneda, entonces si la gente confía en esto, ¿por qué lo voy a cambiar? Está buenísimo el ejemplo. Yo creo que la costumbre es la consecuencia de la confianza, ¿no? O sea, uno actúa de determinada manera porque tiene la confianza de que está seguro dentro de ese ámbito y esa seguridad viene, por supuesto, de la creencia de que el otro va a reaccionar de una manera predecible. Entonces, es así como vos decís. Yo creo que el dinero requiere de dos factores importantes. Uno es esta confianza y otro es la utilidad. O sea, tiene que servir para el fin para el que lo estoy usando. Pensá, porque ahora estamos muy acostumbrados. Esto de fintech es el nombre que le estamos dando ahora a la aplicación de tecnología a las finanzas que ocurre de toda la vida. O sea, la invención del papel es un desarrollo tecnológico impresionante para las finanzas. Porque ahora podés anotar, podés usar los billetes. Las monedas eran un desarrollo tecnológico importante para el dinero. Entonces, si yo te digo, como pasaba en la isla de no me acuerdo dónde. La isla Yap. Hemos contado la historia en algún capítulo. En la Micronesia. Que el dinero son piedras que pesan toneladas y la verdad es un toque incómodo. Entonces, si encontramos un instrumento que tiene utilidad, porque es fácil de llevar, fácil de transportar, mirá, dice el número de cuánto vale acá adelante mismo, ¿viste? El primer pibe que dijo, le pongo el número en la moneda y ya sabés cuánto vale, en vez de tener que pesarla, un genio. Y todo eso aumenta la utilidad. Entonces, te sirve para lo que querés hacer, que es mover valor de un lugar a otro, y tenés la confianza de que es aceptado de manera generalizada por la sociedad, adelante, va a funcionar. Ahí hay un punto, pues hablamos de confianza, hablamos de lo que estamos acostumbrados, pero a su vez este podcast se llama Fintech on the Rocks, ¿no? O sea, queremos ver cuál va a ser la utilidad y hacia dónde va a ir al futuro, a futuro las finanzas. Y hay como un salto de fe, ¿no? ¿Viste? Como en las películas de Indiana Jones, donde que a veces salta y no sabe si hay algo, a dónde va a caer, porque más allá de lo que uno está acostumbrado, quedarnos en la costumbre a veces nos hace quedarnos en nuestro círculo de comodidad, digamos, ¿no? Nuestro cuadrado de zona comodidad. De confort. Zona de confort, gracias, Juanjo. Entonces, el punto sería, ¿cómo ir a buscar esos saltos disruptivos? ¿Cómo está siendo tu experiencia ahora en Meli, quizás para decir, che, vayamos por este lado sí, vayamos por este lado no, pará, creo que acá la podemos pifiar? ¿Tenés alguna regla propia en tu cabeza de decir, bueno, hasta este riesgo yo tolero, hasta este riesgo no? ¿Te vas basando en lo que va pasando, prueba y error? Está buena la pregunta. Creo que te hago un cachito para atrás, porque si no, no se va a entender lo que quiero decir. Ahora hay como una conciencia generalizada. Hubo un momento en el cual las reglas, estas construidas en base a mucho sufrimiento, ¿no? Porque todas las crisis fueron muy sufridas y hubo mucha gente que hizo mucho esfuerzo para evitar que crisis volvieran a pasar en el futuro. Entonces, se crea esta especie de statu quo bias, che, llegamos a un lugar seguro, no nos movamos. El cerebro del ser humano está preparado para evitar riesgos. O sea, los que sobrevivimos y evolucionamos somos los que entendimos que los lugares peligrosos había que evitarlos. Entonces, la cabeza del ser humano que evita una crisis dice, bueno, yo me quedo acá y no me muevo más. Esa Aparte, dinámica... Venimos de los monos, digamos. El mono está siempre en el mismo árbol comiendo la banana, se queda ahí. No, y el mono, esto es random mutation y después natural selection. O sea, vos mutás de manera aleatoria, o van mutando, y el mono que se bajaba del árbol no existe más. Claro, porque eso se los comieron todos. Los que quedaban son los que se quedan arriba. Te interrumpí el concepto, perdón. No, pero está bueno el concepto, porque viene por ahí. Ese concepto de statu quo bias, miren muchachos, si tiene que ver con dinero, la regulación es esta, es la de la Fed, no hagan más nada. Entonces a todos los que querían hacer algún pedacito menos riesgoso o distinto que servía a una población en particular, le aplicaban la misma regla. De hecho, estoy bastante cerca de lo que es la evolución de la normativa en Ecuador, porque estamos tratando de dar una mano ahí. Y en Ecuador, cualquiera que toca pagos tiene que ser banco. Entonces,
te pone todo este costo regulatorio de capital y obviamente se te hace muy, muy difícil. Eso que hasta hace, no te miento, 7 años, 10 años como mucho, era la regla, ahora en base a esta preocupación de tratar de entrar en la base de la pirámide, se empezó a transformó esa forma de pensar en una segunda regla, que la van a escuchar de muchísimos reguladores que dicen, no, nosotros vamos a tratar de regular mismo riesgo, misma regulación. Si el riesgo es distinto y es mayor, tendrá una regulación más exigente. Si el riesgo es menor, tendrá una regulación más laxa. Esa es una regla que todo el mundo repite todo el tiempo. Ahora, el centro de la trampa está en cómo medimos el riesgo. Porque en esto, y acá voy a los riesgos y la pregunta que vos habías hecho, hay básicamente 3 actores. Yo identifico 3 actores, o 3 tipos de actores. Uno es el sector público. El sector público quiere riesgo bajo. Yo no quiero tener problemas con nadie. Y de hecho arriesgarme a mí no me sirve. Y siempre, además, pensé que el sector público está formado por personas, porque todo esto son personas. La persona regulador dice, ¿para qué gano yo si esto sale bien? Nada. ¿Y qué me pasa a mí si esto sale mal? Y vas a tener no sé si te van a echar, porque es difícil que echen un empleado público, pero te van a cargar a vos con la culpa de toda la crisis que pasó. Entonces, el sector público trata de tener riesgo bajo, principalmente porque su objetivo es proteger a los depositantes, que es su objetivo histórico de toda la vida, y tiene esta parte del statu quo bias. El sector incumbente, digamos, el sector financiero tradicional, que ya hizo su cuenta, hizo su inversión, entiende cómo funciona la dinámica, tiene una relación bastante cercana con el regulador, tiene un riesgo medio porque quiere ganar un poquito de plata, entonces está dispuesto a hacer algo más que el regulador, que prefiere no hacer nada porque no tiene nada para ganar. Pero también tiene un poco de statu quo bias. Dice, yo llegué hasta acá, armé mi estructura, me parece espectacular cómo está funcionando, en general les va muy bien, y no me quiero mover. Y después viene el tercer sector, que es este sector que Juanpi hablaba al principio, que es el sector, digamos, el sector emprendedor. Es el sector que dice, che, acá hay una oportunidad, hay un grupo de población que no está atendida, hay una tecnología disponible que me ayuda a bajar costos y al que yo puedo atacar. Entonces tengo, obviamente, una capacidad de absorber riesgos un poco más altos o un incentivo a aceptar riesgos más altos, porque también quiero ganar posición, también quiero ganar plata, pero también me preocupa la seguridad y la estabilidad del sistema, igual que a los otros 2 actores, porque si el sistema no es estable y no es seguro, nadie puede jugar y nadie puede comprar. Entonces, cuando empezás a discutir cuál es la regulación, los 3 coinciden, los 3 actores coinciden en que tiene que haber estabilidad y seguridad, tienen distinta versión al riesgo, cada uno mide el riesgo de manera distinta, y se empiezan a trenzar sobre qué quiere decir seguridad y estabilidad. Entonces, obviamente, los que quieren que las cosas se mantengan por distintas razones, lo mío es simplemente un análisis objetivo de cómo son los incentivos de cada una de las partes, no digo que esté bien ni que está mal. Los que quieren que las cosas no se modifiquen, siempre van a ver cualquier movimiento como probablemente más inseguro de lo que realmente es, y el emprendedor lo quiere medir a finito y dice, che, este riesgo no me parece tan grande. Si quieren, después vamos al caso puntual del dinero electrónico, que es el que rompe la regla del capital para las entidades financieras. Dice, yo no necesito tanto capital porque no hago lo mismo. Entonces, ese debate está todo el tiempo y hay que medir 2 riesgos. O sea, cuando en el caso de Mercado Libre tiene que analizar los riesgos que enfrentan cualquiera de las iniciativas nuevas, en el caso de FinTech, analiza 2 riesgos. Uno es el riesgo propio, que probablemente estás dispuesto a correr más riesgo porque estás dispuesto a arriesgar algo de capital para ganar un poco de mercado. Y después está el riesgo del usuario y de la persona, que ese lo medís casi igual como lo miden los otros 2. Vos a tu usuario no querés que le pase nada. Es más, tenés el incentivo a que tu usuario siempre esté más seguro que los otros porque querés que venga con vos. Entonces, es interesante cómo se miden esos 2 riesgos de manera totalmente distinta. Yo estoy dispuesto a comerme alguna bala, ahora no estoy dispuesto a que mis usuarios sufran. Y esa forma de pensar es muy difícil de transmitir al resto de los reguladores, que siempre creen que el que va a sufrir es el usuario, aunque trates de mostrar cómo los distintos mitigantes de los riesgos lo protegen. Volviendo al artículo, por la razón o por la fuerza, hay un concepto que a mí me voló la cabeza y de hecho voy a pedir que lo explique porque verdaderamente me pareció muy innovador. Y confieso que no creo haberlo entendido del todo, pero es algo así como que el fiat money no es otra cosa que un token, porque es un instrumento cuyo valor intrínseco está divorciado del valor facial que representa. Hecho de papel, de metales baratos, creado y emitido por el Estado, no convertible en nada más que en sí mismo. ¿Qué significa esa definición? Eso es como van haciendo los pases de magia
desde algo que es lo que se llamaba originalmente dinero mercancía a este dinero fiat, que es dinero representativo, que básicamente te dan un papel. O sea, ¿cuánto nos pasaba con...? Bueno, Agus tiene muy claro cuánto es el valor de imprimir dinero y monedas, pero hay un momento que es muy gracioso, que es cuando el metal de las monedas vale más que el valor que representa. Te desaparecen todas las monedas en 2 minutos, se las llevan, las funden y las venden. Entonces, el dinero mercancía originalmente era, siempre uso el ejemplo de las cabras, no me acuerdo dónde estaban las cabras. Entonces, vengo y te traigo una cabra o te doy... Sí, cualquier mercancía que sea, viste las películas de cárceles, los cigarrillos, se pagaban las cosas con cigarrillos. ¿Por qué? Bueno, porque alguien fuma y alguien lo va a querer usar, lo va a querer consumir, entonces al final del día tiene algún valor y yo simplemente lo uso como instrumento para intercambiar cosas porque lo uso como unidad de cuenta, lo uso como referencia. ¿Cuánto vale, no sé, un almuerzo? Vale 12 cigarrillos. ¿Cuánto vale, no sé, lo que sea, vale 20 cigarrillos? Entonces usás la unidad de cuenta y usás el instrumento como medio de pago, medio de intercambio. Y el instrumento en sí mismo tiene valor. Ahora, hay un momento donde vino alguien y te dijo, che, este papel vale 1.000 pesos, vale $100, y el papel vale centavos. Entonces, ¿vos por qué le crees al papel? Le crees por lo que hablábamos recién, porque es generalmente aceptado, y principalmente, que viene con el tema de la fuerza, porque hay alguien que es el más fuerte de todos en el Estado, que es básicamente la entidad fiscal, que tiene la capacidad de obligarle a la población a pagar algo en esa moneda. Entonces, todos aceptamos que los impuestos son válidos, todos aceptamos que alguien los tiene que pagar. Si aceptamos eso, aceptamos que se tienen que pagar con esa misma moneda, que es ese papel que hasta hace 2 minutos valía 50 centavos, pero que ahora vale $100, y que el que te cobra te lo va a tomar a $100. Bueno, entonces si hay alguien que lo va a tomar a $100, entonces valdrá $100 y empieza a jugar en la economía y a moverse a ese valor. Pero sí, lo loco y lo divertido es que el instrumento en sí mismo no vale nada. Tiro ahí como le gusta decir a Juanjo, un Agus dato. Los dólares, antes de que Nixon rompa, digamos, la convertibilidad que tenía el dólar con el oro, en realidad la leyenda decía abajo no era $5, era 5 silver dollars. Es decir, vos podías ir a un banco y te dan 5 monedas de plata en representación de esos $5, digamos. Todo eso se fue modificando de a poco. Originalmente, yo siempre lo cuento de la misma manera, el dinero era como un ticket de guardarropa. Que tiene que ver con esto del dinero electrónico, si quieren, que es como retomar eso, que es el origen del instrumento. Yo tengo como un warrant, piénselo como un warrant. Yo tengo oro o tengo algo que es pesado e incómodo. El dinero físico tiene el problema del volumen y la distancia, ¿viste? Tengo que transportarlo muy lejos o a un lugar a donde no voy a ir, o tengo que llevar mucho peso y es imposible de manejar. Entonces, ¿qué hago? Si lo doy a gusto, vos me lo cuidás, lo tenés en un código y me das un papelito, ticket de guardarropa, que vos tenés mío, esto, lo que sea. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a Juanpi, le doy el ticket de guardarropa y le digo, mirá, te tengo que pagar algo, acá tenés un ticket que vas a lo de Augusto y te van a dar todo esto. Y eso atrás tiene valor y respaldo. Así funcionó muchísimo tiempo el dinero de los bancos centrales, contra reservas. Ahora, pasaron 2 cosas. Primero, se empezó a intermediar esa plata. Entonces, Augusto, lo que yo le di, lo prestó y no lo tiene. Entonces, lo que en realidad tengo, mi ticket de guardarropa, perdón, no es la representación de las cosas, sino ahora se transformó de golpe en un crédito contra Augusto. No es que tengo derecho a que vos me devuelvas mi cabra. Tengo derecho a que vos me des una cabra y contra tu patrimonio. Entonces vos la vendiste, no sé, hiciste lo que fuese con la cabra y después yo puedo volver y reclamarte algo del mismo valor. Eso es lo que pasó con el multiplicador y los bancos. Después los bancos centrales lo que dijeron es, en algún momento, che, ¿por qué no emito más de estos papelitos? Tengo acá un montón de plata o oro o cabras, piénsenlo en mercancía, y tengo una cantidad de papelitos equivalente a lo que es eso, y de repente mirás la máquina de papelitos y decís, che, imprimamos más. ¿Por qué? Porque hay más demanda de estos papelitos, y si imprimimos más, la verdad que el valor en general de mi papelito en la economía se va a mantener, porque veo que cada vez lo usan más, entonces está muy demandado, entonces si yo emito más, nadie se va a dar cuenta. Ahora, bueno, si llevas eso al extremo, te pasan cosas como la inflación. Es imposible, con todo lo que vamos hablando, no meterse en el tema de la dolarización, ¿no? Digo, confianza, los acuerdos de la gente para tener algo de intercambio, el tema de los templarios que hemos tocado en su momento, que es, te dejo la mercadería, dame un ticket. Augusto ha contado una historia de cómo arrancó el dinero y tiene que ver con eso. Totalmente. Digo, los bancos y los mercaderes y los financistas. Exactamente.
Y digo, no puedo salir de esta idea de la dolarización que hemos hablado acá con un especialista en su momento. Es un tema polémico, no sé si te sentís cómodo hablando de eso, pero me gustaría conocer tu opinión respecto a el caso de Ecuador o un posible caso de dolarización de Argentina, pues estamos de acuerdo que acá los pesos le queman en la mano a la gente y no cumple con muchas de las funciones que debería cumplir una moneda, ¿no? Es algo totalmente transaccional y hay un acuerdo, diría, implícito, digamos, porque no está escrito ni nada, de que la gente quiere ahorrar de otra manera y usar otra moneda, ¿no? Los que pueden tener acceso a eso. Digo, ¿qué opinión tenés respecto a esto, a esta idea de dolarizar? Y yo te sumo aquí, ¿faltan dólares en la Argentina? Qué linda pregunta. Vamos a las dos. Creo que la función del dinero, bueno, las tres funciones del dinero, que son unidad de cuenta, reserva de valor y medio de intercambio, vamos al peso, analicémoslo al peso, sacámosle un puntaje. Unidad de cuenta todavía funciona para algunas cosas, no funciona para otras. Nadie te va a publicar un departamento en pesos, o sea, la unidad de cuenta usada ahí es el dólar. Y hay un montón de mercados en donde ya el peso no funciona como unidad de cuenta, o sea que parcialmente lo cumple. Además, todos sabemos que hoy estamos pagando cosas que te dicen un precio y decís, no sabés si es caro o barato. No, además tenés ese problema. O sea que como unidad de cuenta está por lo menos cuestionado. En algunos casos, no podemos decir que ya no funciona de nada, porque funciona de unidad de cuenta en algunas cosas. Como medio de intercambio funciona bastante bien, la verdad, el peso. O sea, y de hecho es súper ágil y en el caso de Argentina, la transaccionalidad en pesos es relativamente simple. O sea, para mí pasarle pesos a ustedes, sea en formato físico o digital, es relativamente fácil. En el formato físico estamos medio complicados, ¿no? Digamos. Estás complicado porque tenés un billete de denominación muy baja, pero digital funciona muy bien. Ahora, como reserva de valor creo que está bastante claro que no sirve casi para nada. Con 6-7% de inflación mensual, es una reserva de valor muy, muy mala. Las tasas que conseguís en general son negativas o muy negativas. Entonces coincido en que tiene un problema ahí para cumplir su función. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Decís, me voy a otro que cumpla las tres funciones. Perfecto, te puedes ir a otro que cumplir las tres funciones. ¿Es el Estado el que tiene que hacer eso? Estaría bueno que el Estado se preocupe por tener una moneda que cumpla las funciones. Ahora, el Estado podría tomar la decisión de decir, bueno, la mía no cumple, traigo otra. Ahora, lo que tiene que traer el Estado para que eso funcione, lo tiene que pagar. Entonces, ¿hay suficientes pesos en la economía como para dolarizarla y que funcione de una manera orgánica con los dólares que vas a necesitar para que eso funcione? Yo creo que no, por lo menos no todavía. Me parece que el costo es medio alto. Te puede pasar lo que pasó en Venezuela, que el caso es espectacular, es para recontra analizarlo. En Venezuela pasaron dos cosas muy locas. Obviamente, el bolívar tenía un problema mucho más acelerado que el peso, hiperinflación, pérdida de valor enorme, no cumplía ya ninguna de las funciones de dinero, unidad de cuenta no era, medio de intercambio era imposible porque no tienen medios de pago digitales y los billetes no servían para nada, entonces era como, tengo que ir con una camioneta para pagarte un café, no servía para nada, y obviamente la reserva de valor tampoco. Entonces, la gente empezó a transaccionar en dólares físicos, porque es medio difícil. Hay como dos formas. Uno físico, local, y ahí pasó algo muy loco, que es que el billete de mínima denominación que conseguían era el de $20, porque ya ir más abajo les costaba conseguir cambio, y es carísimo $20. Entonces lo que empezaba a pasar es, bueno, eran como las piedras de la isla, entonces yo tengo acá estos $20 y los vamos partiendo. Te los dejo a vos y anotame y después lo voy usando como de reserva de valor. Todo eso muy casero, ¿no? Tipo cuenta corriente mercantil. Y el otro grupo de población, por ahí un poquito más privilegiada, directamente operaba con cuentas en el extranjero, que se pagan de cuenta en Estados Unidos a cuenta en Estados Unidos y toda la transaccionalidad por afuera de la economía. Eso es una de las cosas que pasó en Venezuela. Entonces el bolívar empezó a desaparecer y el dólar empezó a tomar mucho más predominancia dentro de la economía hasta el punto de que se transformó en la unidad de cuenta y hoy la economía está dolarizada de facto. Pero paralelo a eso, lo que pasó es que cuando la demanda de dinero cae a cero, el valor se pulveriza. Entonces, todo el gasto que vos tenés, que es en exceso, ¿viste? Todo lo que imprimías y toda esta emisión monetaria sin respaldo que te generó la inflación, desaparece. Porque no tenés que hacer el ajuste, ni siquiera tenés que salir a hacer un ajuste. Como el medio por el que vos pagas desaparece, todo lo que yo te doy pasó a ser cero, porque cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Entonces se les licuó el gasto, no gastan más,
Y el bolívar empezó a aparecer de nuevo y a tener valor, porque ya tenían un ajuste de gasto tan grande que la gente ahora empezó a transaccionar de nuevo en bolívares. Entonces pasó de dolarizada de facto a una economía en bolívares incipiente de nuevo, con números de inflación que a veces nos gana. O sea, hay meses en los que estamos abajo y hay meses en los que estamos arriba de Venezuela. Entonces es bastante loco lo que pasó ahí. Pero volviendo a tu pregunta de la dolarización, me parece muy caro teniendo alternativas. No, me cuesta mucho resignarme a que no podemos resolver ese problema. Me cuesta un montón. Es un problema fácil. El costo de también perder la soberanía monetaria creo que es elevadísima. No sé si es un problema de soberanía monetaria, por lo menos yo no lo veo así. Yo creo que somos como un alcohólico, ¿viste? Es este tema de aprovechar el señoriaje y esto que hablábamos recién, si hay demanda de dinero, emitamos un poquito más, que no pasa nada. Bueno, no lo sabemos graduar y evidentemente nos pasamos con esa. Pero me cuesta creer que después de toda la experiencia que tenemos y cómo la población lo fue entendiendo, nadie entiende mejor la inflación que en la Argentina. Ahora que subió la inflación en el mundo, cualquier argentino le podía dar clase de inflación a cualquier otra persona, un europeo o un americano, que estaban preocupados con el 10%. Entonces me cuesta creer que no lo entendimos y que no lo podemos solucionar. Eso con relación a uno. Después vamos a la pregunta esa de faltan dólares. A mí hay dos cosas que siempre me ponen nervioso. La pregunta de, no, faltan dólares, que es básicamente toda la idea de la restricción externa, y la pregunta de, la expresión esta, subió el dólar. Trabajo con 8 países de Latinoamérica. Cada vez que yo digo, subió el dólar, se miran como diciendo, ¿qué dijo? Si el dólar está igual. Los uruguayos, brasileros, puedes hablar con paraguayos, ecuatorianos. Y después le decís, no, porque faltan dólares. Y también se miran y dicen, ¿cómo faltan dólares? Sí, hay un montón de dólares en todos lados. Hay trillones de dólares en el mundo. Yo creo que, no creo que a nadie le cueste en Argentina conseguir dólares a 300 y pico. A nadie. Entonces, no es un tema de que faltan dólares. Creo que queremos ponerle a un bien un precio que no tiene. Y obviamente nadie consigue un bien a un precio que no tiene. Yo te digo, salí a buscar televisores que valgan 300 mangos, un televisor nuevo, LED para el mundial, pagalo 300 mangos. No, faltan televisores. No faltan televisores. Nadie te va a vender televisores de precio, pero si lo pagás lo que vale vas a conseguir muchísimo. Entonces, mi sensación es que tenemos que amigarnos con esos conceptos súper básicos que son casi como la ley de gravedad y a los que en Argentina les queremos ganar todavía. Espero que cuando se haga publicado este episodio el número de 300 no haya quedado viejo, nada más. Esperemos que no, qué sé yo. En la evolución de la historia de las monedas, uno siempre piensa, bueno, ¿y qué más va a venir, no? Parecía que estaba todo inventado, pero pasó algo la noche de Halloween del 2008. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche que hace iniciado un nuevo cambio, una nueva revolución en esta historia? Esa es la noche del paper de Satoshi Nakamoto. Y hay un grupo de nerds tecnológicos que estuvieron durante mucho tiempo tratando de encontrar el santo grial del dinero digital, que era básicamente cómo hacemos para manejar una base de datos sin que nadie sea el dueño de la base de datos. O sea, cuando nosotros pasamos del dinero físico al dinero registral, lo que en realidad tenemos es lo que hablamos recién, es un crédito contra alguien. Juanpi, si vos manejás la base de datos, eso quiere decir que vos tenés nuestro dinero y vos sabés de quién es cada parte. Bueno, en realidad nosotros tenemos un crédito contra vos, yo te voy a ir a buscar a vos, yo no tengo más dinero. Nosotros creemos que lo que tenemos en el banco es dinero. ¿Cuántos pesos tenés? No, en el banco tengo 10.000 pesos. No tenés 10.000 pesos, tenés 10.000 pesos de crédito contra el banco tal. Entonces, que es distinto a 10.000 pesos de crédito contra otro banco. Y eso cuando hay corridas financieras es importantísimo. Ahora no nos preocupa tanto. Pero si el tuyo era el banco bueno o el banco malo, esos 10 pesos pueden valer 10.000 pesos o cero. Entonces, el problema de base que tenían estos técnicos que estaban tratando de encontrarle esta vuelta es cómo hacemos para armar un registro que no tenga dueño. Un registro en el cual todos podamos confiar que está bien llevado, pero que no hay nadie que lo lleve. Es como una especie de registro fantasma, ¿viste? ¿Viste el piano que se toca solo? Bueno, es lo mismo. Este es un registro que se lleva solo. ¿Cómo hacemos para llevar un registro sin que haya nadie encargado de llevarlo, que obviamente tiene el poder de modificar la entrada y de hacer lo que quiera hacer con el dinero? Y hay una cosa medio anarquista atrás de esta idea. Y este paper anónimo, con seudónimo, no es si es una persona, son 1000, lo que hizo es combinó un montón de herramientas criptográficas y logró armar un registro en el que todos participamos, pero nadie es el dueño y el registro está acá como una quinta persona en este cuarto.
y vive y todos confiamos en que el registro está bien y funciona y que todas las transacciones anotadas son fidedignas, sin que nadie se tenga que ocupar de eso. Y eso es un desarrollo espectacular para lo que es el dinero registral, porque quiere decir que no hay más estados involucrados en eso. Porque en general, atrás de cualquier dueño de registro hay un estado que protege a los que están registrados ahí por la ley o por lo que sea. Obviamente, pensar en una estafa. Hay una estafa, hay una ley que protege al estafado del estafador. Yo lo denuncio, denuncia penal, qué sé yo, puede funcionar o no. Pero en este caso no hay. Nadie es el dueño del registro. ¿A quién vas a denunciar? Cuando discuten sobre si Bitcoin es o no es un security, no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo con la discusión, porque ¿a quién vas a ir a buscar? O sea, ¿quién es el tipo al que le vas a poner la multa o le vas a decir que cierre? Si no, está totalmente descentralizado. Esa es la gran innovación de blockchain. En este podcast hablamos un poco siempre de historia, un poco del pasado, analizamos el presente y los diferentes procesos que surgen y nos gusta dedicar algunos minutos para el futuro. Acá puede venir cualquier pregunta sobre el futuro, así que tenés que estar preparado aquí. La primera, ¿cómo ves tu profesión de abogado en el futuro? ¿Van a seguir existiendo los abogados o la inteligencia artificial los va a reemplazar? Mi película favorita es Volver al Futuro. En la 2, cuando lo meten preso al hijo de Marty en 2015, le preguntan, ¿pero cómo lo metieron preso en un día? Y Doc le contesta, desde que se eliminaron los abogados, el mundo es mucho mejor. Dicen que los ingenieros resuelven los problemas y los abogados viven de los problemas, ¿no? O Los viven abogados- de resolver los problemas. Los abogados viven de los problemas, sin ninguna duda, pero no solo no necesariamente de los conflictos, o sea, no problema como sinónimo de conflicto, sino de los problemas también en términos creativos. Tengo un problema que quiero resolver, como este que hablábamos recién de cómo hacemos para armar un registro sin dueño, y creo que parte del trabajo de los abogados que tiene valor y que se va a mantener en el futuro es esa creatividad para poder desarrollar reglas o para jugar con reglas para que determinadas cosas puedan suceder. Yo creo que a mí lo que me divierte del derecho es este juego de reglas y excepciones, es cómo hacemos para que todo encaje y para que todo funcione y para que los incentivos correctos estén puestos en el lugar donde tienen que estar para que esto evolucione para bien. Hay otras partes de la profesión que son más difíciles o más mecánicas y que probablemente sean absorbidas por inteligencia artificial o por lo que sea, pero hay una parte muy humana de la profesión que tiene que ver con esta creatividad, y creo que eso es recontra útil y creo que va a seguir existiendo. O que a mí me quedó una pregunta que tiene que ver con esto de entre pasado y presente de tu carrera. Digo, estuviste en un lugar, en una silla sentado, que era de un lado del mostrador, que era velando por la regulación del mercado, digamos, y ahora estás en una empresa totalmente innovadora, líder, que está caminando constantemente no quiero decir por la línea, pero digamos, tratando de llevar la normativa a algo más cercano a la gente o más, más flexible, digamos. Está cambiando la regulación claramente. Todas las empresas que no son bancos, son fintech, digo, están jugando un rol distinto en el mercado financiero. Digo, ¿qué tal esa experiencia de estar de los dos lados? ¿Qué te aportó? Me imagino que fue súper rico, ¿no? Sí, te aporta mucha perspectiva en la parte de los prejuicios. O sea, habiendo estado de los dos lados, sabés o tratás de... No tenés los prejuicios que tenés si no conocés el otro lado. Y los prejuicios son muy malos para la construcción de confianza, ¿viste? Creés que el otro tiene incentivos que no tiene. A mí lo que me resultó muy parecido, y te diría es la razón por la cual es lo que a mí me apasiona y me gusta y me divierte de mi trabajo, el anterior y el actual, es esto de tener la cabeza enfocada en el usuario. En el usuario, puedes decirle el ciudadano de un lado y el usuario en el otro, pero lo que querés es proteger al usuario y agregarle valor y darle soluciones. Entonces, mi trabajo anterior tenía la suerte de poder hacerlo y venir con una cabeza fresca en un contexto en el cual había espacio para eso, que la verdad fue espectacular, pero mi trabajo era ir a cuestionar y romper las estructuras para tratar de sacarle agua a las piedras y encontrar la forma, esta creatividad que hablábamos recién, de mantener protegidos a los ciudadanos y mitigados los riesgos y darle mejores productos y encontrar las posibilidades de que todo el tiempo haya mejoras y ir sacando todo lo que sea peso muerto o burocracia innecesaria.
Y ese trabajo lo hacíamos todos los días y es medio parecido a lo que hago ahora. O sea, ahora estoy del otro lado, pero trato de conseguir la forma. Antes era un poco más fácil porque si te molestaba la regulación la cambiabas. Ahora tenés que convivir con la regulación, pero tenés que tratar de encontrar la forma de proteger al usuario y poder ofrecerle siempre algo mejor. Y en ese contexto es, ¿a qué innovación de la industria, pensando en el futuro, le tendremos que prestar más atención y por qué? ¿En términos financieros? Sí, de la industria financiera en general. ¿Qué tecnología decís? Por acá se viene una mini revolución. A mí me llaman mucho la atención los NFTs. Porque tienen la capacidad de singularizar un activo y tenerlo identificado en todo su flujo transaccional. Y ese activo después hay que encontrar la forma de que tenga su pata en el mundo real, ¿no? Creo que el gran problema del mundo cripto blockchain al que yo llamo Narnia es que tenés que tener el placar para pasar de un lado al otro y que las cosas que hagas en Narnia tengan efectos en la vida real. Entonces, si vos podés lograr que toda esta capacidad de llevar registros singularizados de activos pueda tener impacto en la vida real, creo que la revolución es enorme y ahí hay muchísimo para hacer, muchísimo. Dando un poco cierre a nuestro episodio, Juanjo va a hacer lo que llamamos la pregunta final. Sí, la pregunta final o la pregunta buena leche, como le decimos, que tiene que ver con entender qué problema del mundo te obsesiona resolver. Qué buena Personal, pregunta. laboral, mundial, universal, es totalmente libre la pregunta. Por ahí tenés una mascota y estás obsesionado con resolverle un problema a él, ¿eh? Pero bueno, creo que estás para más. Me parece que No, está para más, ¿no? Algunos proponen crear un país, por ejemplo. No, yo tengo dos obsesiones en ese tema de problemas del mundo que me obsesiona resolver. 3, si querés. Uno que es como muy tangible y los dos primeros están vinculados, que tiene que ver con la educación y la pobreza. Hay algo que a mí me pone, ¿viste? Me deprime profundamente, que es la gente en el semáforo. O sea, cuando te cruzas un chico en el semáforo, a mí me destruye emocionalmente y te pasa todos los días. Y me pone peor cuando ya te vas acostumbrando. Me pone peor. O sea, hay un momento donde decís, no podemos nunca naturalizar esto. Entonces, a mí, este tema de la Argentina, que es un país que tiene todo y que la única razón por la que no funciona bien es porque tomamos malas decisiones, que es lo que hablábamos antes, es, si vos sos el presidente de Haití, y estás complicado, ¿viste? Es una isla en el medio de la nada, no produce nada, ¿no? Va a ser muy difícil resolver ese problema. Pero si sos el presidente de Argentina o te ocupás de la Argentina... Estás más complicado. No, que es un país que no tiene fundamentals malos. O sea, es una economía grande, con un montón de gente creativa que crece y con muy buena voluntad, de gente buena la que vive en esta sociedad. Entonces, no resolver ese problema y tener que, ¿viste?, lidiar con la pobreza y la educación me desvelan, ¿viste? Cuando decís, no puedo creer que no lo podamos resolver. Y te agrego esto, la parte de la educación, porque la educación, la verdad que hoy, con los medios remotos y el acceso al conocimiento y a la tecnología que tenemos, debería ser muy fácil compilar. A ver, este tema de que la educación primaria y secundaria toma 12 años, 8 horas por día, tiene mucho que ver con el mercado laboral. Vos tenías que dejar a los chicos en algún lugar 8 horas por día durante todo el tiempo que necesitabas hasta que ellos pudiesen ser autónomos y estar solos en su casa. Ahora, yo creo que eso se puede resolver de una manera mucho más eficiente, ayudando a los chicos a conseguir el conocimiento y las herramientas que necesitan de manera mucho más eficiente. Si lo podemos lograr, y creo que no tengo la respuesta, que me obsesiona ese tema. Después el otro tema que me obsesiona es el tema de las penas, el derecho penal. No puedo creer que no hayamos resuelto el problema de las cárceles. Para mí la prisión como pena es algo tremendamente ineficiente. Tener a alguien encerrado en un lugar durante una determinada cantidad de tiempo, siendo absolutamente inútil para la sociedad, en un montón de situaciones, como consecuencia a reglas que vos querés que no se rompan, no sé cuál es la solución, pero me parece que tendríamos que a esta altura de la humanidad, con miles de años de prisiones, haberlo resuelto. Me parece, Juanpi, que no lo dijimos, pero lo charlamos antes de que comencemos. Oki escribió un artículo que se llama Por la razón o por la fuerza, ¿no? Sí. Después ponemos el link acá en la descripción del episodio, pero Juanpi había sacado una conclusión relacionada a las remeras que estamos haciendo en Fintech on the Rocks, ¿o no? Yo creo que la
frase final del capítulo es una frase para hacer remera, ¿no? Y cuando hablamos de dinero y hablamos de la historia de la humanidad y hablamos también de la Argentina, creo que resuelve todo muy bien, ¿no? Que la fuerza nos acompañe. Sí, es una linda frase. Está buena. Un poquito nerd, pero me gustó para hacerlo. De Star Wars, ¿no? ¿Es esa? Sí, de Star Wars. Bien. Ok, fanático, no lo dijo, pero fanático de Star Wars. Es una variación a la frase. La frase es que la fuerza te acompañe, que la fuerza esté contigo. Que la fuerza nos acompañe es un poco ya una especie de pedido generalizado. Perfecto, me gusta, va para remera esa. Así que bueno, Oski, muchas gracias por venir. Espero que lo hayas pasado bien. Y a la audiencia nos vemos en el próximo episodio de FinTech on the Rocks. Que la fuerza nos acompañe.